Bueno, pues vamos a empezar. Empezamos en 3, en 2, en 1. Estás escuchando tu podcast Historias de alguien. ¿Qué tal? Sean bienvenidos, estamos de regreso. Les damos la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos una semana más en este bello podcast. Ya me conocen, yo soy Rafael y tengo a mi querido Iván Aguirre aquí en este estudio. Así que por favor, Iván, saluda a la gente, saluda a toda la gente que nos escucha, que toda la gente que nos sigue. Salúdalos, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este episodio, un episodio más de este podcast. Estamos en una nueva edición con temas bastante interesantes, bastante complejos, que al parecer a la comunidad pues le gustan ese tipo de temas, ¿no? Veo que cuando tocamos temas así, pues las vistas son bastante buenas a comparación de otros. ¿Por qué crees que les guste mucho a la gente este tipo de cosas, Iván? Pues la curiosidad, yo siento que la curiosidad es un mundo el cual no está abierto a todo el mundo, el cual no todos pueden acceder o aprender de estas prácticas y da cierta curiosidad de saber cómo funciona, por qué lo hacen, ¿no? Sí, claro. Claramente. Yo no sé, pero bueno, al menos a mí, hablando personalmente, pues claramente me atrae el tema, ¿no? De todo lo que es lo paranormal y este tipo de cosas, ya que son temas que solemos escuchar muy por encimita, pero no tan a profundidad como nos gustaría, ¿no? Pero bueno, sin más ni más vamos a empezar con el tema del día de hoy y pues es un tema extremadamente interesante. Hace rato que lo estábamos investigando, pues resultó que era un tema muy cañón, muy grande, muy a profundidad, con mucha información, así que vamos a darle. El tema de la santería. ¿Qué es la santería, mi querido Iván? Para ir abriendo este tema, ¿qué es la santería? Para la gente que escriba. Es una religión híbrida, es decir, que está compuesta por dos creencias mezcladas, ¿no? Anteriormente los africanos creían en una cierta creencia de espíritus de la naturaleza y hacían ciertas prácticas con base a la naturaleza, las piedras, los árboles, las hierbas. Entonces los españoles mezclan estas prácticas con la religión católica o la Santa Inquisición y se crea lo que es la santería, una combinación entre estas dos perspectivas. Es como una religión o una manera de ver la vida muy interesante, ¿no? Porque bien, claro, lo dijiste, es como una cosa de muchas cosas. Claro. Por ejemplo, hace rato que estaba investigando yo, ¿qué es la santería? Me hacía yo la pregunta, ¿no? La santería es una religión afrocubana que combina elementos de la tradición yoruba con el catolicismo y tiene su origen en Cuba durante la época colonial y se basa en la creencia de orishas. Interesante, ¿no? O sea, cómo de una religión africana se mezcla con la cubana y luego meten al catolicismo y se hace todo este revuelto, ¿no? ¿Cómo es que la gente adopta ese tipo de cosas? O sea, ¿tú cómo es que te lo imaginas? Es interesante porque, por ejemplo, investigaba yo más a profundidad sobre la santería y es una religión que se centra en la adoración de un ser principal, que es Olodumare. Okay. Y los orishas son sirvientes de este ser, de esta deidad, ¿no? La deidad suprema, y los orishas son sirvientes, espíritus que están a cargo del espíritu principal y se encargan de manifestar su voluntad. Y a través de los santeros se encargan de manifestar la voluntad de los orishas o de estos espíritus. Y es una religión bastante interesante porque es una combinación. No investigaban sobre esto, sobre los yoruba, que es una civilización africana, que hacían prácticas o rituales como chamánicas. Okay. Y los españoles, a través de la colonización y todo este proceso,
tuvieron los esclavos y vieron esas prácticas y se adentraron a entenderlo, a analizarlo y a practicarlo, a aprender sus prácticas. Una vez que aprendieron sus prácticas, pues se crea una religión distinta, se crea una religión llamada santería, que prácticamente son las mismas prácticas, pero con una connotación católica. Es interesante, ¿no? Porque hace un momento estaba diciendo, ¿no? Que es una religión, si lo queremos ver de esa manera, que es como una combinación de la religión de Yaruba, ¿no? Y yo dije, ¿qué es Yaruba? Yo no sé qué es, ¿no? Bueno, pues ¿qué es la tradición Yaruba? Originalmente es practicada o llevada a cabo en África, y es una práctica que abarca creencias, rituales y ceremonias y danzas con relaciones espirituales, con fuerzas sobrenaturales, como sabes que vamos a invocar a tal cosa y vamos a ofrecerle ofrenda, o vamos a hacer un ritual o una ceremonia, vamos a hacer una danza en conmemoración, ¿no? Ya sea que fuera algún dios que tuvieran alguna creencia o algún ser que ellos quisieran, ¿no? Ofrendar, porque por ejemplo estaba yo leyendo hace rato que es como un todo, o sea, por ejemplo el dios decía de la tierra, entonces dependiendo de qué dios invocaban, era como dependiendo de qué ceremonia hacían, y es algo muy interesante las tradiciones de Yaruba para toda la gente que nos escucha. Es interesante porque me investigaba algo bastante interesante, ¿no? Una fe de las creencias centrales de esta religión es que cada individuo, cada persona tiene un orisha específico y personal, como un ángel guardián, ¿no? Entonces, cuando un individuo elige practicar santería, lo primero que debe hacer es encontrar el nombre de su orisha, el nombre del orisha principal, que es el que lo gobierna, ¿no? Se tiene que dedicar a encontrarlo a través de un ritual de adivinación, que lo voy a ir mencionando más adelante cómo es el ritual, pero a través de un ritual de adivinación trata de encontrar el nombre de su orisha o de su ángel guardián, investigando un poquito más a fondo qué significa la palabra orisha. Ajá, sí, también justamente eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué son los orishas o las orishas? El significado de la palabra es dueño de la cabeza, es decir, un orisha es un espíritu del cual es perteneciente a cualquier ser humano, ¿me explico? Todo individuo tiene un orisha específico, según la creencia de la santería, y se buscaba encontrar cuál era tu orisha para conectar con él, para que a través de las prácticas pudieras conectar con él y te brindara poder o protección. Fíjate que una definición de los orishas que yo investigué, ¿qué son los orishas? Los orishas son deidades en la religión Yaruba, y cada orisha representa diferentes aspectos de la naturaleza y de la vida humana, y son adorados y reverenciados en diversos rituales. O sea, son como tipos de deidades, no quiero pensar que son como tipo de deidades a los cuales, pues justamente, ¿no? En los rituales, la gente que cree en este tipo de cosas y que están involucrados dentro de la santería, como pues tienen esta relación, pues son las que llegan a ofrecer y adorar, ¿no? Y a reverenciar a este tipo de dioses, de creencias que tienen estas personas. Entonces, pues es muy interesante cómo cambia, ¿no? Realmente la manera de ver el mundo de una persona que cree en cierta deidad o en cierto creador a otra persona, ¿no? Que ve diferente el mundo en ese aspecto. Sí, claro, es interesante porque te digo, exploraron o practicaron, conocieron sus prácticas de cómo eran los Yaruba, conocieron las prácticas de esta civilización y las implementaron sus prácticas de adivinación y litúrgicas, porque son actos litúrgicos que se implementaron en la santería, y simplemente se le pone una cierta connotación religiosa, ¿no? El hecho de que se le cambia el nombre de orishas por otro tipo de deidades, ¿no? De santos, como hoy se le conoce. Ajá. Por ejemplo, si yo te preguntara, Iván, ¿tú qué entiendes así por santería, así en tus palabras? ¿Tú qué dirías? Pues es un sistema de creencias que combina ¿cómo se le explica? La devoción a espíritus, que en este caso, si lo interpretamos en una perspectiva cristiana o religiosa,
pues son espíritus de ángeles caídos o demonios, si les quieres llamar así, espíritus que no son buenos o son espíritus, nada más, espíritus inmundos, por ejemplo, ¿no? Y es una devoción a ese tipo de espíritus a través de ciertas prácticas, a través de ciertos rituales en el cual permites conectarte con el espíritu, y es lo que voy a ir viendo más al fondo, pero se hace un tipo de medium, ¿me explico? Ok, sí, porque por ejemplo hay mucha gente que dice, bueno, a ver, la santería, ¿qué es? Mucha gente la relaciona con la brujería y este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se hacen trabajos y es que me hicieron un trabajo de santería de tal cosa, ¿no? O es que fui con el santero a que me hiciera esto o esto otro. Claro. Por eso mucha gente, en vez de verlo como un ritual, lo ve más como brujería, ¿no? Porque pues lamentablemente se le ha ocupado para cosas pues no tan buenas, digámoslo así, en donde se ocupa para hacerle maldad a alguien, para hacer un amarre a una persona, incluso también sirve para cerrar el camino a esto, o incluso pues hasta para llegar a hacer que una persona fallezca se ha ocupado, ¿no? Y es algo que me llamaba la atención, ¿no? Porque dije, ¿cuáles son el tipo de trabajos más comúnmente vistos dentro de la santería, ¿no? Porque hemos explorado el mundo de la brujería, el mundo del esoterismo, del tarot, incluso hemos hablado, ¿no? Pero de la santería, dentro de la santería, algunos de los rituales más comunes incluyen la consulta de los oráculos, las limpiezas espirituales, los baños con hierbas, las ofrendas a los orishas, las ceremonias de iniciación y también danzas para invocar espíritus. También existen rituales para la preparación de collares o amuletos. Los sacrificios de animales, ya en ocasiones más extremas, dependiendo de qué ceremonia se vaya a realizar. Imagínate, aquí explícitamente sí te dice, ¿sabes qué? Aquí sí vamos a sacrificar pues algo, ¿no? Para agradar como sacrificio o como algún tipo de conexión para invocar algo. Imagínate, ¿no? O sea, sí existe este tipo de cosas dentro de la santería, ¿no? De que vas con el santero y te da tu amuleto, o te va a hacer la adivinación por medio de los caracoles. O sea, sí existe este tipo de cosas. O sea, no nada más es como de, pues es una religión más, pero sí se ocupa realmente para hacer, pues, hechizos o este tipo de cosas, ¿no? Claro, de hecho veía que una de las prácticas que se implementó fue el ritual de iniciación. Ajá, el ritual de iniciación, exacto. Que normalmente comunidades africanas o comunidades donde eran tribus, si has visto, se hace como que un proceso de iniciación, ¿no? Uh-huh. De que eras adolescente, ya entras a ser adulto, se hace una iniciación para pertenecer a la tribu o a la aldea. Entonces se adopta una práctica de iniciación, ¿no? Y se cree que estos rituales son necesarios porque se cree que los santos toman posesión de los iniciados. Es decir, que los orishas o los santos, como la santería los toman posesión de los iniciados, ¿no? Como te decía, una clase de medium, y la iniciación es precisamente para tener esta conexión entre el espíritu y la persona. Fíjate que ahorita que estás mencionando esto, ¿qué consecuencias tú crees que cargue una persona que es iniciada en este tipo de cosas? O sea, porque por ejemplo, como lo dijiste, ¿no sabes qué? Pues ya va a entrar aquí con nosotros a formar parte de lo que nosotros hacemos, ya va a entrar a la etapa de la adultez o ya de ser una persona adulta. ¿Qué consecuencias crees que traiga? ¿O crees que traiga una consecuencia? ¿O nada más es así como, hicimos esto pero no pasó nada? Sí las hay. Mira, investigaba, ¿no? Dentro de mi investigación, okay. Decía que los que son santeros tienen un llamado, es decir, son escogidos. Okay. Porque dice, el ritual de iniciación es tan espiritualmente tan fuerte y tan denso que no cualquier persona tiene la capacidad espiritual, sí, como de lograrlo, para ¿no? conseguirlo, ¿no? Okay, porque pon tú que una persona de espíritu débil, como lo decía el brujo mayor, una persona de espíritu débil, pues termina en un caos, ¿no? En un ritual así, como termina poseída. Ándale, se posee, ¿no? Y no resiste, ¿no? Entonces hay personas que no pueden soportar este ritual, pero hay personas que son escogidas por el mismo orisha, son escogidas tú vas a ser mi santero, tú vas a ser mi servidor. Claro. Y llega un punto donde tú dices que no,
la misma deidad, el mismo espíritu te hace cosas malas en cuestión de venganza. Órale. Y te platicaba yo sobre la película que veía yo de Medium. Uh-huh. Es una película que al principio no se siente tan intensa. Lo intenso viene después porque no ves cómo empieza el caos al principio. Después empiezas a ver y empiezan cosas muy cañonas. Pero prácticamente una de las mediums que era escogida por la deidad de la tribu dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero servirte, ¿sabes qué? Yo no quiero, y prácticamente renunció a ser la medium de esta deidad, y entonces tomó posesión de su hermana menor. Pero después, pasando el tiempo, esta mujer tiene una hija. Entonces las consecuencias de no haber aceptado el pacto con la deidad caen sobre la niña, y empieza a caer una venganza de muchas deidades y de muchos espíritus que la poseen por consecuencia de no haber aceptado ser la medium en ese momento. Sí, porque es como un llamamiento, ¿no? Exacto, un tipo de don que se te otorga para que tú, o sea, veas más allá del mundo carnal, ¿no? Entonces, cuando esta deidad, bueno, yo al menos es como que un poquito más llamarlo a este tipo de cosas, ¿no? Porque, digo, bien sabemos que se puede transmitir una maldición de generación en generación, ¿no? A lo mejor tú tienes esta maldición por tu superbisabuelo, ¿no? Que en el pasado era así, pero tú no lo sabes, ¿no? Bueno, es como, quiero pensar, ¿no? Que es como de, tú tienes este don, pero depende en cómo lo quieras utilizar, ¿no? Porque, pues claramente puedes utilizarlo de cierta manera para hacer el bien, o para inclinarte a cosas más ocultas. Entonces, pues no sé, o sea, yo quiero pensar que es como este tipo de relación, o de decir, no, pues yo me inclino más hacia lo oculto, o hacia lo diabólico, hacia lo espiritual del mundo, pues para entablar comunicación con los muertos, o lo inclino más para hacer esto otro, ¿no? Entonces, pues quiero pensar que es como un poquito más así. Fíjate que hace rato estaba yo leyendo, ¿no? Y me llamó mucho la atención algo que incluso hasta la misma inteligencia artificial lo dice, y lo dice textual, ¿no? Incluso hasta cuando yo lo leí dije, no manches, está muy cañón. Fíjate que yo decía ¿cómo es que las personas acuden a los santeros, ¿no? A las santeras. ¿Cómo es, no? Entonces leí una página en internet que decía que debido a la falta de autocontrol de las personas, a la falta de amor, de identidad, a la falta de trabajo, de oportunidades, pues la gente acude, ¿no? Entonces le hacía yo la misma pregunta a la inteligencia artificial y me respondió algo que me voló la cabeza, ¿no? Porque lo dice una inteligencia artificial, ¿no? Y incluso hasta lo escribí. Debido a la falta de amor, imagínate, nada más fíjate lo que dice la inteligencia artificial. Debido a la falta de amor, de economía, de madurez y a la necesidad de tener el dominio y el control de todo lo que hace, el ser humano tiene la necesidad de buscar, pues, como que origen y soluciones pues, que son muy poco ortodoxas, ¿sabes? O sea, muy poco fuera de lo normal. Y pues obviamente no iba a ser la excepción que la gente se acerque, pues, a este tipo de cosas para obtener resultados rápidos. Pero imagínate, ya se tradujo, incluso la inteligencia artificial, como es porque a los seres humanos les falta amor, quieren ver resultados económicos rápidos, tienen falta de identidad y tienen como que esa necesidad de tener el control siempre. Claro. Imagínate hasta qué grado hemos llegado como sociedad, más que nada. Sí, es que es gente que busca control, ¿no? El hecho de que una persona vaya a buscar un amarre, vaya a buscar un brujo para un amarre, pues es una persona que desea un control, ¿no? Y no permite o no se acepta la idea de que esa persona, pues ya no va a estar ahí, pero simplemente se aferra a la idea de controlar y dominar. Sí, fíjate que en algún momento, bueno, yo creo que todo mundo, claro, no hemos conocido a gente que se ha topado con este tipo de personas que no aceptan, que ya no pueden tener a esa persona. Claro. ¿Tú has conocido a gente así, Iván? Sí, gente bien aferrada. Gente que ya no puede, pero no, es que si no está conmigo, con nadie. Y es así, y esa misma ansiedad o emoción es lo que te lleva a ese tipo de prácticas. Sí, es como más de, como incluso lo describía, ¿no? La misma inteligencia artificial es como más una falta de identidad de las mismas personas. Claro. Una falta de amor
que dices, como lo dijiste, si no es si esta persona no está, o si no es con esta persona con la que voy a compartir mi vida, pues mejor no. O se terminan quitando la vida, o terminan quitándole la vida a esa persona, o haciendo este tipo de cosas como amarres, o un trabajo para que le vaya mal, no sé. Sí, claro. Imagínate, la venganza, ¿no? También entra mucho la venganza. Ajá, de que no, ¿para qué me dejas? O que no sé, ¿no? Exacto, entonces ahora voy a hacer algo para que te vaya mal, para que sufras. Ah, la bestia, no manches. Por ejemplo, hay brujas y hay santeros, que me imagino que de ambos rubros, que aseguran que los trabajos son inmediatos. ¿Tú crees que realmente sea inmediato ese tipo de trabajos? Pues yo digo, o sea, si una persona que ejerce este tipo de prácticas te da esta seguridad, pues, o garantía, ¿no? Hay gente que dice, no me pagas hasta no ver resultados. Ajá, es te dan famoso letrero, ¿no? Te dan la garantía de que funciona, porque imagínate un brujo que te da unos servicios de gratis, pues no. Pues o sea, no, sí, claramente. Tiene que haber un resultado para que haya el ingreso. Entonces realmente, pues yo he visto que sí tienen esa garantía de que funciona, pues en un tiempo, pues corto, ¿no? Corto, exactamente. Ajá, sí, porque pues claramente qué brujo va a estar regalando su trabajo, ¿eh? Exacto. Sí, porque si no funciona, pues nada más anda haciendo trabajos de a gratis, literal. Pues, y es interesante, ¿no? Porque la calle, o sea, tú vas a la calle y te topas con letreros así de que súper random, de que estás esperando el autobús o estás de que comiendo en un puesto de memelas y de que en el poste se lee el tarot o se leen las cartas, ¿no? O ¿quieres suerte para la persona amada? Aquí, a este número. Y como tú lo dijiste, ¿no? Hasta que no veas resultados no me pagas. ¿Cómo te lo aseguran? Claro. De hecho, hay un letrero, me parece que es donde está, yo iba en la 11 y me parece que es donde está la parada de panteones, donde está el panteón municipal. El panteón municipal. Entonces hay, donde está la calle donde cruzas del panteones, hay un anuncio del tarot y está pues bastante grande. Grande, ¿no? Y pues ahí tiene su número y pues dice, aquí se lee el tarot, llama ya tiene su número. No inventes, a ver qué me va a deparar el futuro, ¿no? Claro. Y bueno, pues, pero bueno, pasando a este tema de cómo la gente se acerca y se adentra a este tipo de prácticas por ver resultados rápidos en cualquier aspecto de su vida, buscaba cuáles son los trabajos más pedidos dentro de la santería, ¿no? Y uno de los trabajos más pedidos es nada más y nada menos que las limpiezas espirituales. ¿A qué se refiere? Bueno, dentro de la santería, las limpiezas espirituales se realizan para eliminar energías negativas, malas vibras o bloqueos que pueda afectar a la vida de las personas. Ese es uno. Otro de los trabajos más pedidos dentro de la santería, mi querido Iván, claro. Y yo creo que esto no es secreto, ¿no? Pues obviamente son los amarres de amor. Okay. Dentro de la santería también existen, ¿no? Y se lleva a cabo, obviamente, para fortalecer o para mantener una relación amorosa, atrayendo a la persona amada y mejorando la comunicación y la pasión, pues en la pareja, ¿no? Que quieres amarrar. Imagínate, también existe. Otro de los trabajos más pedidos dentro de la santería, el número 3, es los dominios. Y esto, pues son trabajos para ejercer un control o una influencia sobre una persona en particular, ya sea para atraerla, manipularla, según sea pues la intención que tú tengas como pidiente de este trabajo, ¿no? Otro de los trabajos más pedidos dentro de la santería es la protección. Se realiza pues obviamente para proteger a una persona, a una familia, a un lugar. También puedes proteger a tu negocio, puedes protegerlo de energías negativas, de envidias y pues de todo tipo de ataque espiritual, decían, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo como persona voy y le hago un trabajo de santería porque me cae mal, pues tú puedes venir con el santero para que también te haga un trabajo para que lo que yo te hice no te haga efecto. Entonces es uno de los trabajos más solicitados, la protección, ¿no? Y otro de los trabajos más pedidos dentro de la santería, ¿no? Es algo que se llama el abrecaminos. O sea, es más que nada para que te vaya bien en el trabajo, para eliminar obstáculos, para abrir nuevos caminos, obviamente, y para que la vida de la persona pues manifieste el éxito que busca, ¿no? Ya sea en el trabajo,
en las relaciones interpersonales, con amigos, con familia, para que en teoría se le abran nuevas oportunidades. Claro. Entonces, pues son los trabajos más comunes dentro de la santería, ¿no? Claro, claro. ¿Qué opinas, mi querido Iván? Es interesante, ¿no? Dentro del esoterismo, de la magia, porque son prácticas mágicas, es magia homeopática. Veía yo prácticas que son de este tipo de magia dentro de la santería, ¿no? Como dice el vudú, que el hecho de que un pedazo de un muñeco tenga repercusión sobre una persona, ¿no? Son ese tipo de prácticas mágicas. Y dentro de la magia, pues existen el control, la dominación, pues, de los sentimientos, de la venganza, de la ira, de la prosperidad y de muchas cosas, ¿no? De protección incluso también. Y dentro de este mundo, pues no es la excepción, ¿no? Investigaba yo sobre el contexto entre la combinación religiosa y lo que era la religión primitiva, ¿no? Las prácticas primitivas. Y el Orisha o Ochosi, que es una de las deidades de las prácticas africanas, se convirtió, bueno, se le dio el nombre dentro de la santería como San Isidro el Labrador. Okay. Dentro de la santería, a San Isidro el Labrador se le dio ese nombre, y pues si tú lo buscas dentro de los santos católicos, pues yo creo que va a estar su imagen, ¿no? Sí, y claro. Detrás del nombre de este personaje o de este santo existe un Orisha, una deidad primitiva, una deidad y un espíritu primitivo dentro de lo que era la civilización africana, a la cual se le rendían esas prácticas, y se hace exactamente lo mismo con todos los santos, simplemente se les cambian los nombres y pues aparentemente la apariencia, ¿no? Pero al fin y al cabo sigue siendo un espíritu inmundo. Sí, porque, bueno, incluso es una pequeña anécdota, ¿no? Que te estaba contando hace rato, y pues la voy a contar para la audiencia, ¿no? Una vez yo iba con una persona que conozco, ¿no? Y tenía un pequeño libro que decía santería. Y pues a mí me dio curiosidad, ¿no? Yo le dije, oye, pues, ¿por qué compras este libro, no? ¿Por qué lo compraste? Y dices que es algo que, pues, a veces es necesario saber, ¿no? Porque luego hay gente que llega y te pregunta y pues tú no sabes qué show, ¿no? Entonces yo, dándole como que una ojeada rápida a este libro, me encuentro con que decía, el libro de santería, ¿no? Para todo tipo de trabajos. Entonces yo abro el libro, lo empiezo como que a leer, entreleer, y había imágenes de la Iglesia Católica, literal, o sea, había de que imágenes de la Virgen, imágenes de tal santo, imágenes de San Judas, imágenes de la Virgen de tal, imágenes de la Virgen de tal, en donde decía, por ejemplo, Virgen del Carmen, un ejemplo, ¿no? Y abajo decía, para trabajos de, no sé, para que te vaya bien en el trabajo, ¿no? Y te decía los ingredientes que tenías que juntar, cómo tenías que llevar a cabo el ritual y el nombre en el cual tú deberías de invocar a ese santo. O sea, no era de que la Virgen del Carmen. O sea, no es como que vas a hacer esta oración y vas a decir, oh Virgen del Carmen, ayúdame, no un ejemplo, sino que la tenías que invocar pues con otro nombre. Sí, claro. Y yo dije, ah caray, o sea, ¿cómo está esto, no? Sí, con el verdadero nombre, o sea, porque exacto. El verdadero nombre decimos, o sea, lo que es la santería nos dice que los santos católicos están enmascarados, es decir, que detrás de la máscara existe un ser, una entidad, un espíritu inmundo, en el cual se oculta detrás de esta imagen y el cual tiene un nombre específico y una función específica. Sí, claro, ¿no? Para hacer el ritual correspondiente, claro, según ¿no? vayas a hacerlo. Y de hecho, dentro de esta parte entra, por ejemplo, no se decía que si pones a San Judas de cabeza es para el amor, ¿no? ¿Cómo se llamaba? San Antonio, ¿no? Bueno, no sé, ajá. Ándale. El chiste es que si lo ponías de cabeza era para el amor, ¿no? Entonces, ahí vemos reflejadas ciertas procesos, si lo quieres ver, claro, en el cual le pide o se le devociona una petición específica, ¿no? Por ejemplo, amor. Ya, después de una pequeña parada técnica estamos de regreso y vamos a continuar con el tema de la santería, ¿no? A ver, vamos para volver a introducirnos al tema. Hace rato estábamos hablando sobre el tipo de trabajos que más se piden dentro de la santería, ¿no? Y cabe destacar, otra de las cosas que investigué, ¿no? Que cabe destacar que las personas también solicitan otros trabajos como limpias de negocios o de trabajos para mejorar la suerte
y rituales para la salud o rituales para sanación. Hay personas que están enfermas, van a que el santero o la santera pues les ofrezca una solución para pues la enfermedad que tienen, ¿no? Entonces, pues cabe destacar que también se piden este tipo de trabajos dentro de la santería. Entonces, pues sí, es algo interesante en este tipo de cosas. Investigaba yo algo bastante interesante, ¿no? El santero no ruega a su orisha de rodillas, sino es una comunicación cara a cara, ¿no? Como que lo confronta. Y es una fuente de interacción, lo cual hace que la santería sea muy poderosa. El hecho de que hay una lucha de poder entre el santero y su deidad, ¿en serio? sobre la orilla, ¿no? O sea, como que hay esa confrontación cara a cara de lo que le pide. Y también veía que cuando un santero es iniciado, se le entrega una libreta, en el cual en esa libretita vienen específicamente los rituales, los procesos, las prácticas que tiene que hacer para ir avanzando, ¿no? Para evitar calamidades también. También la santería se basa en un proceso de ir creciendo, ¿no? Como una pirámide, vas avanzando, vas creciendo y vas iniciando como rangos, por ejemplo. Y dentro de esos rangos pues vas aprendiendo más cosas, vas ejerciendo más poder, vas haciendo otro tipo de rituales más fuertes o más específicos. Hay individuos que quienes ya no sé qué se le puse. Ahí mi querido Iván no le ya lo dije. No le entiende a su letra. No, es que ya lo dije. Yo dije, no, pero ¿cómo? Que ya lo dije porque lo mencioné más adelante. Bueno, vamos a ver rituales de adivinación. Está interesante. Es algo que investigué casi de último, pero a ver, échale. Los rituales de adivinación es algo que prácticamente se adoptó de los africanos. Se adoptó la práctica de eso, y es una práctica pues pagana, ¿no? Es interesante porque dentro de la religión, ¿no? Cristianamente hablando, católica, este tipo de prácticas pues son paganas porque no se ejercen abiertamente. Sí, claramente. Son ocultas y solamente son específicas para ciertas personas que tienen el poder de hacerlo, ¿no? Incluso cuando tú mismo vas a iniciar a la santería, tienes que buscar el nombre de tu orisha perteneciente al cual tú vas a rendir devoción y al cual tú vas a tener comunicación con esta deidad o este espíritu específico. El santero hace una práctica con 16 caracoles. Los 16 caracoles se utilizan a través de un proceso en el cual se comunica el espíritu a través de los caracoles y el santero interpreta la voluntad del orisha a través de estos caracoles. Se utilizan para la comunicación. También dentro de la santería hay un rango que se llama babalao, que es el sumo sacerdote de la santería, es decir, aquí el el chido, ¿no? Y dentro de este rango hay dos tipos de adivinación, lo cual me llama la atención porque los santeros no tienen el poder para hacer este tipo de rituales, sino ellos se encargan de la adivinación con los caracoles, pero ya el el chido, hace otro tipo de rituales más fuertes o más específicos, ¿no? Por el mismo poder que tiene. Sí, claramente. Usa el ukulele, que es una cadena con 8 medallones de corteza de coco. Se utiliza mucho el coco para rituales de adivinación, pero es un medallón, una cadena de medallones hecha por las cortezas de los cocos, la cual se utiliza para un proceso de adivinación y de interpretación de acuerdo al espíritu. También se utiliza algo llamado la tabla de Ifa, que es una bandeja de madera que se rocía un polvo secreto y se dibuja una serie de líneas verticales y se interpreta de acuerdo a lo que se está pidiendo, de acuerdo a la interpretación es el mensaje que está dando, pero son rituales de adivinación, rituales esotéricos. Sí, claramente. Como el tarot, como otro tipo de prácticas, simplemente se ocupan otros materiales, pero es un ritual de adivinación donde tú te comunicas con el espíritu para interpretar el futuro, para interpretar ciertas situaciones de lo que va a pasar y etc. Fíjate que ahorita que mencionaste eso, ¿no? A mí se me hacía algo bien interesantísimo porque, al menos dentro de la brujería, por lo que hemos investigado y hemos hablado en episodios pasados, en la brujería se ocupa mucho esta parte del tarot, de la cartomancia, para adivinar,
para adivinar. Sabes que, por ejemplo, en el podcast del Brujo Mayor con este Gus Gris decía, yo voy y luego la gente, ¿sabes qué? Pues, ¿sabes qué? Léeme el tarot. Claro. Quiero saber qué es lo que va a pasar en esta situación que yo tengo, ¿no? O por ejemplo, luego el brujo mayor dice que va con otros brujos para desmentirlos y le dice, ¿sabes qué? A ver, léeme el tarot. Entonces se ocupa este tipo de cosas en la brujería, ¿no? Y una de las cosas que se ocupa para adivinar en la santería, bien lo dijiste, pues son los caracoles. Y hay un nombre muy específico que se le nombra el Dilogun, que es un sistema de adivinación que se realiza con caracoles sagrados llamados caracoles de Ifa. Es algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Son caracoles de Ifa, ¿no? Y estos caracoles son lanzados y en la posición en la que caen, pues pueden brindar respuestas a preguntas pues orientadas a lo espiritual, ¿no? Y por otro lado, los caracoles son un símbolo sagrado dentro de la santería que representa comunicación con los orishas y se utilizan en rituales, en ceremonias para conectar con los poderes divinos. Entonces, pues es un sistema de adivinación dentro de la santería en donde agarran los caracoles y los avientan al aire y dependiendo de cómo caigan es supuestamente pues la respuesta que te está dando pues esta entidad, ¿no? A la cual tú le pides a la adivinación. Entonces es muy interesante, ¿no? Cómo se maneja muy diferente que el tarot, ¿sabes? Porque el tarot es dependiendo de qué carta vaya saliendo y aquí es depende de cómo caigan los caracoles, ¿no? En todo este tipo de prácticas. ¿Te imaginas? Sí, es curioso porque se utilizan elementos naturales y es lo que investigaba, exacto. Que es una magia de jungla donde se utilizan elementos naturales adaptada a una práctica social, por ejemplo, ¿no? Como una secta litúrgica. Okay. Y son prácticas de civilizaciones de jungla adaptadas a una liturgia o una religión, si lo quieres ver de esa manera, ¿no? Pero son prácticas pues paganas, prácticas donde se utilizan elementos mágicos que pues no tiene nada que ver un lado con el otro. Sí, claramente, porque bueno, al menos dentro de lo que es la brujería y la santería, estaba investigando hace rato igual, y son prácticas totalmente diferentes, ¿no? O sea, en este tipo de situaciones, lo que es la santería y la brujería ocupan diferentes entidades, diferente tipo de cómo se organizan a la hora de hacer un ritual o a la hora de hacer una ceremonia, ¿no? Porque estaba investigando que también lo que son las ceremonias son más dadas a la santería que a la brujería. A la brujería son más como rituales, pactos y todo este tipo de cosas. Entonces sí, obviamente tienen que ser cosas muy diferentes a la hora de hacer comparaciones, obviamente. Sí, es interesante, ¿no? Porque investigaba sobre 4 elementos que la santería ocupa. Okay. Lo que es el agua. El agua se utiliza para cualquier ritual de iniciación, cualquier ritual, cualquier ceremonia que se haga, se utiliza agua. Se cree que es como el refresco, como refrescar las deidades. Un elixir se le llama, elixir de los dioses, de las deidades, de los arishas. Las hierbas, que tiene una función curativa. Leía yo que todo santero tiene la especialidad en herbolaria, o sea que puede curar cualquier enfermedad a través de aplicar plantas combinada con otros ingredientes. Pero todo santero sabe utilizar el poder de las hierbas para un efecto curativo, ¿no? Que son las hierbas. Claramente. Los caracoles que se utilizan como las voces de los orishas, como el canal de comunicación que tienen ese tipo de deidades para sus servidores, ¿no? Los caracoles se utilizan como método de comunicación. Y las piedras, algo que me llamaba mucho la atención es que la piedra se utiliza para almacenar y albergar la deidad y el espíritu, ¿no? Como que llega y almacena su esencia y su poder. Por eso muchas deidades en este tipo de civilizaciones tienen figuras de piedra de sus deidades. Sí, claro. Y la película que te contaba sobre la medium es una diosa tailandesa y está en una montaña y tiene una piedra, o sea, está tallada en una figura de piedra, la cual la creencia nos dice que en la piedra almacenaba su esencia y su energía,
y a través de la piedra era donde tú hacías los sacrificios. Dice que cuando se hacía un sacrificio de un animal, la sangre se derramaba sobre la piedra para que hubiera poder. O si se hacía una ofrenda, se dejaba en eso. Dice que había como una cajita donde se almacenaban las piedras. Que eran piedras donde estaban estos espíritus. Entonces en la cajita se ponían las ofrendas y nadie podía ver la cajita, nadie la podía abrir, solamente el santero, el encargado de hacer el ritual y de los procesos. Bastante interesante. Claramente. Es interesante, ¿no? Cómo se llevan a cabo este tipo de rituales. Claro. Hace rato me dijiste algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Que hay veces en que se ocupa como que, o bueno, se trata de interpretar y hacen muñequitos representando a la persona que le va a hacer el mal, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llega a funcionar este tipo de cosas? O sea, por ejemplo, en la brujería se ocupa lo que es una fotografía de la persona, que digo, a mi parecer, obviamente, ¿no? Es como que más coherente, porque está plasmada la fotografía de la persona a quien quieres dañar, ¿no? Pero como en la santería solamente se necesita un muñeco de trapo. Veía yo que, por ejemplo, para hacer los muñecos de trapo se utiliza ropa de la persona. De la persona. La cual se cree que almacena la energía y la claramente. Esencia. Entonces, a través de eso se hace el muñequito de trapo. Entonces, a través de la fe y de la convicción dentro de la magia, se hace este poder. Sí, porque, bueno, al menos dentro de lo que son los amarres enfocados en la brujería, es como, ¿sabes qué? Tráeme el cepillo de dientes de esta persona, ¿no? Un ejemplo. O tráeme la playera que usó ayer. Ya tiene plasmada o ya tiene impregnada su energía, ¿no? Porque ya la usó durante todo el día. Entonces, en el aspecto de la santería, me imagino que es más como para hacer cualquier tipo de maldad, ¿no? Ya que, pues, tiene, como lo dije hace un momento, ¿no? Tiene plasmada la energía de la persona y de alguna manera, pues, como que plasmas ahí todo y el daño que le quieres hacer a esta persona, ¿no? Claro. Es muy tipo cañón, de magia, ¿no? bastante interesante. Qué raro, ¿no? La neta es que es muy interesante, por otra parte, ¿no? Hace rato estaba investigando sobre los trabajos más peligrosos dentro de la santería. ¿Tú cuáles crees que son los trabajos más peligrosos? Así que dices, no, este sí te está pasando de lanza, la neta. Yo considero que cualquier trabajo que se involucre ira o venganza, involucra un espíritu o una deidad fuerte. Para ejercer un trabajo de envidia, un trabajo de maldad donde se daña a alguien, se ocupa una energía poderosa por el hecho de lo que involucra. Entonces, sí, claro, tiene que haber detrás un espíritu bastante fuerte, poderoso, el cual logra ese tipo de cosas, ¿no? Y son demasiado peligrosos, pues, por el hecho del espíritu y la energía que se está utilizando. Sí, claramente. Incluso ves que hace rato estábamos leyendo la activación, ¿no? Claro. De un duende o de un troll elfo, como le quieran llamar. Y decía justamente eso: cuando estés haciendo el ritual en la invocación, pues mantente de pensamientos, ¿no? Porque justo lo que tú estás pensando es lo que vas a traer. Y es algo interesante, ¿no? Porque dentro de la santería, los trabajos más peligrosos suelen estar relacionados con ceremonias o invocaciones para hacer trabajos específicos. Y el riesgo que existe dentro de estos trabajos, ¿no? Es que estás de cierta manera invocando entidades espirituales que son totalmente desconocidas, ¿no? Y el riesgo que existe es que las personas que están involucradas dentro de la ceremonia o dentro del ritual pueden ser poseídas, ya sea que estés como espectador o que fuiste a solicitar el trabajo, o tú como santero o santera que estás haciendo el trabajo, pues terminar poseído, ¿no? Por este tipo de entidades, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo se arriesgan a tanto las personas? Bueno, digo, al menos un santero ya tiene la experiencia, ¿no? Pero la gente que va a pedir un trabajo de santería y después de que sale supongamos que del consultorio, vamos a llamarlo así, del consultorio del santero, todo poseído, pues imagínate, ¿no? Sí, yo te voy a contar algo de la película porque la tengo muy reciente y es algo que va de acuerdo, ¿no? A ver. Dentro de esta de generación, porque eran como que generaciones donde se iban pasando las mediums, la niña experimenta síntomas porque al principio, cuando la diosa escogía quién iba a ser su medium, tenía ciertos síntomas, como que le dolía la cabeza,
cambios de humor, vómito, mareos, como si estuviera embarazada. Experimenta síntomas. Okay. Entonces esta niña experimenta los síntomas, entonces creen que ahora la diosa la ha escogido. Okay. La ha escogido para ser ella su medium, porque Sí. así había pasado con las demás. Entonces, para que se le quitaran todos estos malestares, tenía que hacer un ritual de iniciación o de aceptación de la voluntad del espíritu. Ujú. Entonces, empiezan a hacer el ritual y llegan a un punto donde ya como que están haciendo este ritual de activación. Y la medium en ese momento, que era la tía de esta niña, llega y le dice, no, ¿cómo creen? ¿Cómo se les ocurre? Y les dice que no, porque no era la diosa la que estaba tratando de poseer a la niña, y los otros creían que sí. Entonces resulta que a través de este proceso de ritual que hicieron, un demonio termina una entidad, por ¿no? la posesión total, porque tenía una posesión parcial. A través del ritual de aceptación y de iniciación que hacen, le abren la puerta para que tenga la posesión total de esta niña. Sí, claramente, ¿no? Y me imagino que la niña no tenía nada que ver con el ritual. Pues no, porque no era lo que pensaban que era, sino era otra entidad la Claro. que quería entrar, Sí, y claro. simplemente le abrieron el camino y termina siendo poseída por un ritual así, ¿no? Entonces, realmente el peligro de este tipo de cosas, pues sí es bastante fuerte, ¿no? Y más cuando son de espíritu débil, eres susceptible a que cualquier cosa te pase. Sí, claramente, ¿no? Porque pues justamente es lo que yo investigaba, ¿no? Incluso decía otra referencia que se puede ver del lado riesgoso, por ejemplo, hay tipos de ceremonias que involucran sacrificios, ¿no? Entonces dice que los santeros pues manejan utensilios pues para hacer el sacrificio, ¿no? Entonces posiblemente quiero pensar que ha habido casos en donde pues terminan lastimados con estos utensilios, ¿no? Pero viéndolo del lado espiritual, también dice que las personas pueden llegar a ser poseídas si están presentes dentro de la ceremonia, o el mismo santero que realiza pues puede llegar a poseerse, ¿no? Y obviamente pues un espíritu de una entidad desconocida pues no creo que quiera manejarse de bien, Claro. específicamente, ¿no? Luego, por ejemplo, a esta niña la llevaron con otro chamán y él dijo que por haber hecho eso le dieron al espíritu como un carro con las llaves puestas. Sí, claramente. Entonces, este tipo de rituales se abren portales porque son de invocación de espíritus. Entonces se abre el portal donde el espíritu tiene acceso al mundo terrenal, y si tú tienes un espíritu débil o sensible o susceptible, pues no, hombre, se te va a meter, porque ¿cómo? Estás abriendo el portal y estás estás dentro del proceso. Sí, la neta. No sé, o sea, yo créeme que muchas veces me he preguntado si se me diese la oportunidad de ver cómo se hace un trabajo, ¿no? De hacer un documental, un video específico. No sé, quizás sí lo haría o no lo haría, no sé, o sea, estoy como que entre ese limbo, ¿no? Porque de alguna manera conozco las consecuencias y siento que no me arriesgaría tanto, la neta. Pues no, bueno, no sé, es que Exacto. es difícil, es una decisión muy difícil. Es que dices, no es como que digas, sí, todos los viernes hacen esto, ¿no? Pues no es como que se te presente la oportunidad de que siempre, ¿no? Claro. Entonces es como estar en un limbo de no lo sé si lo haría, ¿no? Bueno, pero yo creo que me inclinaría más hacia el no, la verdad. Sí, no. Pero no sé, o sea, la verdad no sé. Entonces está muy cañón. Investigaba yo sobre las ofrendas, las ofrendas que se les dan, ¿no? Toda petición que se le haga a este tipo de deidades o de entidades dentro de la santería, debe de haber una ofrenda, porque no puede haber una petición sin ofrenda. Lo interesante es que la deidad escoge qué tipo de ofrenda le vas a dar dependiendo del trabajo o la petición que tú le pidas. Okay. Y es interesante porque la deidad no lo pide en cuestión de que lo necesite o en cuestión de devoción o de agradecimiento, sino el hecho de que a través de la ofrenda utiliza la energía de la ofrenda para que esa energía sea utilizada en el trabajo. Eso quiere decir que si se sacrifica un animal, la energía que se dispersa de este animal o del proceso, esa energía es la que se utiliza para el ritual o para la petición. Por eso yo quiero pensar que hay peticiones específicas las cuales ocupan tipo de sacrificios. Sí, claramente. Incluso estaba yo también investigando y leyendo
que cada ceremonia y cada invocación, ritual, trabajo de santería siempre tiene que tener un fin muy específico. Claro. Muy, muy específico, pues porque no es como que a ver si resulta, ¿no? O vamos a sacrificar tal animal a ver si pega. Pues entonces tiene que ser algo muy especial, muy específico, con pasos muy estrictos, me imagino, dependiendo de qué trabajo vayas a hacer, para que realmente lo que tú quieras que pase, pues pase, porque si no, pues me imagino que no funciona del todo o no funciona como se supone que debería funcionar, o trae consecuencias que no debería de traer si no se maneja correctamente, ¿no? Incluso justamente estaba yo investigando eso, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que vive una persona que es trabajada con santería? ¿Tú cuáles crees que sean las consecuencias, Iván? Pues depende, ¿no? Por ejemplo, si es un ritual negativo, pues yo quiero pensar que afecta de manera emocional, afecta de manera espiritual. Si hablamos de santería específicamente, yo se supone y tengo entendido que funciona de esta manera. Tú le dices a la orisha o al espíritu, haz esto. ¿Qué es lo que quieres? Okay. El espíritu se encarga a través del sacrificio de la energía, se encarga de algo específico. Y si tú le estás pidiendo algo, no sé, pues me cae re gordo, hazle algo, pues okay, yo creo que va a afectar de manera espiritual, de manera emocional, como un tipo de infestación, donde entra en tus pensamientos, donde sientes este sentimiento que te están observando, de posesión, pero de manera de infestación. Ok, fíjate que estaba yo investigando, ¿no? Y más a profundidad, ¿cuáles son las consecuencias que vive y que tiene una persona que es trabajada con santería, ¿no? Las personas que sufren estos ataques pueden variar dependiendo del tipo de trabajo pues que le hicieron, ¿no? Las consecuencias más comunes son la ansiedad, el miedo, el estrés emocional, problemas de salud física y mental, dificultades en las relaciones interpersonales, pesadillas, falta de apetito, experiencias paranormales, problemas familiares, demencia y en casos muy extremos pues puede provocar hasta la muerte, ¿no? Porque la persona en el momento en el que es trabajada con santería, su nivel de vida o su calidad de vida baja de una manera considerablemente negativa, ¿sabes? O sea, es como de una tras otra, y se enferma de esto, y luego pues tiene esto, y le pasa esto, y sueña esto, y muchas cosas. Entonces dije, pues no es como que sea cualquier jueguito, ¿no? Así como la brujería tiene sus consecuencias muy cañonas, del lado de la santería también son consecuencias que dices, árale, ¿sabes? O sea, incluso puede provocarte una demencia, ¿no? Que digo, es como ver cosas, como lo dijiste, ¿no? Ver que, o sentir que te están viendo, escuchar cosas, quizás tener pesadillas con ciertas cosas o de ciertas maneras, no sé, ¿sabes? Muchas consecuencias las que una persona que es trabajada con santería, pues sufre, ¿no? Sí, porque experimentas una manifestación espiritual. Al fin y al cabo, lo que el espíritu quiere es ejercer dominio, control sobre la persona. Como te decía, el orisha es dueño de la cabeza. Quiere ejercer un control y un dominio sobre la persona. Los santeros fijen como que una medium, ¿no? Un canal de medium donde son poseídos por el espíritu, donde el espíritu se mueve a través de ellos. Entonces el espíritu ejerce un control y un dominio sobre la persona dependiendo de lo que le quieras hacer, ¿no? Y ahí entra mucho el ritual y lo que se le haga, pero pues sí causa mucho conflicto emocional, porque pues son entidades que te atormentan. Fíjate que es algo interesante, ¿no? Porque normalmente, a la mayoría de la gente que se le hace brujería o santería, en este caso, pues es gente que a lo mejor y ni cree. Claro. No cree, ¿no? Y pues dices, no, pues está teniendo ataques de ansiedad o está teniendo miedo de más. ¿Por qué? ¿Por qué será? Entonces van a diagnosticarse con un psicólogo, por ejemplo, y el psicólogo pues es como de, no sé, solamente a lo mejor no duermes bien y ya, y no ven más allá. Sí, claro, se diagnostican ciertas enfermedades, ¿no? Paranoia, esquizofrenia. Ajá, exacto, cuando ni al caso. Claro. Entonces imagínate, pues qué influencia tiene la santería dentro de la vida de una persona, porque pues así de la nada, así como de, o sea, hoy estás bien,
mañana empiezas a estar mal y pasado pues más mal y así. Y no te explicas ni por qué sucedió, ¿sabes? Hasta que obviamente caes en cuenta, bueno, si eres creyente en este tipo de cosas o si te consultas de otra manera, en donde ya médicamente o científicamente pues posible, ya no hay un diagnóstico que te ayude, pues vas a refugiarte en este tipo de prácticas, ¿no? Y es donde llegas a la conclusión de que te dicen, ¿sabes qué? Pues sí, te hicieron un trabajo de santería, te hicieron un trabajo de dominio, ¿no? La persona que te lo hizo te quiere manipular de cierta manera y pues tienes que hacer esto. Pero es la única manera de pues contrarrestarlo, digámoslo, porque médicamente posible no se puede. Sí, no, de hecho es curioso porque cuando se tratan de manifestaciones demoníacas o espirituales que atormentan con enfermedades, cuando tú vas al médico, pues el médico te dice, pues estás bien. Pero tú dices, pero es que me duele aquí, pero pues dice, aquí los resultados me dicen que estás bien, no, tu cuerpo está sano. Sí, claro, se tiene que hacer como, bueno, quiero pensar que dentro de la medicina se hace una radiación para ver qué tienes o cómo lo tienes dentro de tu organismo, no dentro de tu cuerpo, para ver si hay una deformidad o algo. Entonces, oh sorpresa, cuando vas, te hacen una radiación de rayos X para que se vea en una radiografía y resulta que no hay nada. Y tú dices, pero ¿cómo? Si a mí me duele, ¿no? Me duele el estómago, me duele la espalda, no sé. Y resulta que vas y no hay nada. ¿A qué se debe? Ahí son manifestaciones espirituales, son enfermedades espirituales que se atacan de manera espiritual. Igual estaba investigando, ¿no? Porque era muy, muy largo el artículo de las consecuencias, ¿no? Y una de las consecuencias muy cañonas es que sufres ataques espirituales. Bueno, en el caso de las pesadillas, quiero pensar que hay veces en que sueñas cosas pues con entidades demoníacas y pues te atacan literal. O sea, de que luego hay gente que narra que tiene moretones en las piernas, ¿no? O moretones en la espalda, un ejemplo, ¿no? Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Entonces existe también este tipo de ataques dentro de la santería. Sí, es que es un mundo bastante interesante. Por ejemplo, veía yo la película de La Bruja de Blair y pues son chicos que se meten en un bosque, ¿no? Y la bruja empieza a jugar con ellos. La del proyecto de La Bruja de Blair hay una parte donde me gusta mucho, donde se pierde, son 3 y se pierde uno. Okay. Entonces no llega, se hace de noche y empieza a gritar. Okay. O sea, imagínate, tú estás en tu tienda de campaña y estás escuchando como un grito, ¿no? Sí, claro. Como alguien grita y pues abres y pues no veo nada, pero lo escucho gritar. Ahí está, tú lo estás escuchando que está gritando. Al otro día siguiente aparece en la tienda un conjunto de ramas, ya dentro de las ramas pues está parte del cuerpo de este chavo, ya muerto. Sí, claro. Lo interesante es que la noche que sigue los vuelven a escuchar gritar y es como de, pues ya se murió. Sí, ya se murió, claramente, ¿no? Era más como un juego mental que la bruja hacía con ellos, ¿no? Exactamente, es un juego con las emociones, con los sentimientos de cómo les impregna el miedo y al final pues ya los termina cazando, pero simplemente es el juego psicológico entre las emociones, los miedos, entre que pasa esto, ya no puedo, y este tipo de juegos. Sí, claro, porque pues digo, lo mencioné hace un momento, ¿no? Que una de las consecuencias es justamente la salud mental, la salud física y mental, en donde dices, ¿cómo es posible que yo esté viendo esto, ¿no? O ¿cómo es posible que yo esté escuchando o maquinando cosas en mi mente que antes ni siquiera pensaba? ¿Cómo sucede, no? Entonces, la santería, bueno, al menos a mi perspectiva, yo creo que es un área en donde pues no es como que te metas así porque sí, o sea, así porque pues vamos a hacer un trabajo a ver qué sale, ¿no? Entonces pues es algo que te va a traer consecuencias y muy cañonas. Entonces, para la gente que crea que estamos divulgando la santería o que la estamos recomendando, no, en absoluto no, porque son prácticas que claramente van a traer consecuencias en tu vida y muy malas, así que no lo hagan, por favor. Que no falta por ahí el que diga, no, es que están hablando, pues sí, estamos exponiendo, pero no estamos recomendando nada, al contrario, simplemente son podcasts de investigación. Sí, claro, es como para investigar cosas que nos llaman la atención y obviamente son investigados a profundidad para que no digan, ay, es que no, porque, bueno. Estamos investigando, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de temas, yo quiero pensar que hay gente como que dice, no,
Y como son cosas ocultas y cosas esotéricas, pues como que le dan la etiqueta. Exacto. Pero no, Ajá. simplemente son podcasts que nos gusta hablar porque son temas bastante interesantes y son de investigación, es como si hiciéramos un documental. Exacto, sí, Nada claro. más. No promovemos nada, simplemente Es como un exponemos documental de la información que encontramos. pudimos conseguir, exacto, porque tampoco no es como que encuentres esta información así de, mira aquí, pues obviamente no, ¿verdad? Y sí cuesta, la neta, sí cuesta buscar Sí, información sobre este tipo buscarla, de temas. hay que buscarla. Pero bueno, yo ya no tengo nada más que agregar, tú, Iván. Pues gracias por estar aquí con nosotros, ¿no? Créeme que estos temas me gustan mucho. En algún punto dedicaremos otros episodios a este tipo de cosas, pero son muy interesantes, ¿no? Cuando hablamos de santería y de brujería son mundos similares, pero tienen sus diferencias, ¿no? En cuestión de prácticas, en cuestión de las etiquetas, ¿no? Claro. Porque una parece ser más una religión Ujú, y la otra parece ser más una práctica pagana, esotérica, ocultista, ¿no? Pero al fin y al cabo Mágica, los dos, ¿no? mágica, pero al fin y al cabo los dos tienen prácticas mágicas. Los dos tienen rituales mágicos en el cual se involucra herbolaria, se involucra plantas, adivinaciones, sí, claro. se involucra entidades, la devoción invocaciones, a espíritus. exacto, sí, Entonces claramente. es interesante. Sí tienen sus similitudes, ¿no? Pero bueno, pues nada más, pues de mi parte muchas gracias a toda la gente que vio y escuchó este episodio de Ponte a Platicar. Les damos las gracias, la neta es que se aprecia, se valora mucho. Y pues nada más, ya me conocen, yo soy Rafael Bermúdez, mi querido Iván Aguirre. Síganos en nuestras redes sociales, y pues si nos quieren mandar algún tipo de información, de todos modos van a aparecer los correos correspondientes, ya sea aquí abajo, arriba, donde quieran, a donde quiera mi querido Iván ponerlos, porque él es el que edita. Así que pues nada más, cuídense mucho, pásensela chido, que tengan un excelente sábado y saludos, bye, sobres. Esto fue Historias de Alguien.